muchachos, bienvenidos a sus clases en línea de CETEC del área de biología. Bienvenidos a nuestras lecciones de biología. En esta ocasión vamos a estudiar en nuestra primera lección qué es la biología y sus conceptos básicos. Vamos a partir desde lo que es lo primordial, la unidad básica de biología, para que posteriormente vayamos observando y aprendiendo cómo se ensamblan estos conocimientos y estos conceptos en nuestra vida cotidiana. Y bien, como primera instancia, dentro de nuestra lección número 1, vamos a conocer los tipos de célula. ¿Por qué? Porque la célula es la unidad fundamental para esta ciencia tan bonita, ¿vale? Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a identificar las características de la célula, sus partes, y también vamos a diferenciar cada célula una de la otra. Y para dar inicio a esta parte, tenemos que definir lo que es biología. ¿Y qué es biología? La biología es una ciencia que se encarga de estudiar la estructura de todos los seres vivos. Sí, hay una parte que también nos habla de, en este caso, de muerte o de un proceso que se termina, pero es parte, de la vida. Entonces, biología se va a encargar no solamente de reacciones, de interacciones, va también a estudiar a cada uno de sus organismos, teniendo en cuenta su metabolismo, cómo interactúan con otros organismos en un ecosistema. Bien, por eso en la imagen que podemos observar en este momento, tenemos ahí la parte de un tubo de ensayo. ¿Por qué? Porque biología también analiza virus, analiza bacterias, analiza seres humanos, analiza animales, analiza también plantas. Bien, en la segunda columna que podemos ver que son virus, vamos a definir que cada estructura o cada parte de la biología va a estudiar específicamente a cada ser vivo o a cada organismo vivo, que va desde un virus hasta la estructura genética, que es nuestra base de la vida, hasta lo que es todo un mundo, todo el planeta Tierra, en este caso. Y bien, para ello se va a ayudar de las ramas de la biología. Estas ramas son ciencias o partes de la biología que deriva de cada una o de la biología, que es la central, ¿no? Tenemos a lo que es la biología marina, que esta ciencia o esta parte de biología se encarga específicamente de estudiar a la parte marina, ya sea, incluso hasta hay una parte en que estudia los ríos, pero precisamente o más específico es a todo lo que venga o lo que habita en el mar. Y hasta ahorita en esta ciencia no ha terminado como tal de clasificar y de terminar un estudio, sobre los animales y el ecosistema marino, porque recuerda que es muy difícil llegar hasta el fondo del mar, y que ha hecho muchos avances, ha tenido mucha presencia, pero es una de las ramas biológicas más interesantes y más sorprendentes en los últimos tiempos. También tenemos a la botánica, que la botánica se encarga específicamente de estudiar a las plantas. Bien, cómo interactúan, su ecosistema, su nutrición, cómo respiran, cómo obtienen energía. La ecología deriva un poquito de la biología y de la botánica, como hacen una especie de fusión, y el resultado, el producto de esta fusión es la ecología. Y la ecología se va a encargar de estudiar la interacción de los seres humanos con el ecosistema donde viven. Puede ser un ecosistema donde existan muchas plantas o incluso el urbano, porque también se tratan asuntos muy delicados como es la parte de la contaminación, pero también asuntos que pueden remediar esta contaminación, que es el desarrollo sustentable. Entonces, en ecología vamos a estar hablando demasiado de reciclaje, desarrollo sustentable, contaminación. ¿Por qué? Porque esta es la interacción que tienen los seres humanos hacia su ecosistema e incluso hacia otros seres vivos. Bien, tenemos otra parte de la biología muy
muy importante, que es la que vamos a ver en nuestras próximas clases, que es la de biología celular. Y como su nombre lo indica, en la biología celular vamos a estudiar o se encarga de definir todas las partes de la célula y su funcionamiento de las partes de las células, que se llaman organelos. Desde cómo respira, igual, cómo obtiene energía, qué pasa cuando una célula muere, cuál es el proceso de reproducción de una célula, en fin, es otro mundo, porque, como lo vuelvo a repetir, la célula es parte fundamental de la vida. Y bueno, para tomar esto en cuenta, ¿por qué tanto la vida? Porque de eso es lo que estudia biología, ¿no? Y bien, también tenemos la parte de zoología, que es una parte de biología que se encarga de estudiar todo el comportamiento, pero de los animales. La botánica se encarga de todas las plantas, arbustos, árboles, helechos, toda esta parte. Pero la zoología se encarga de estudiar mamíferos, invertebrados, aves, toda la parte de los animales. Bien, incluso la interacción que existe entre humano y animal también se encarga un poquito la zoología. La histología es una parte de la biología que se encarga de estudiar toda la parte de los tejidos de un organismo vivo. Es como que estudia la parte de cuando se conjuntan una serie de células y empiezan a formar los tejidos. Enfermedades, padecimientos, características, todo esto se encarga la histología. La fisiología es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar los órganos de los seres vivos y su funcionamiento. De hecho, histología y fisiología van un poquito más orientadas a la medicina, pero la medicina va muy orientada o va de la mano de biología, química e incluso hasta de física. Entonces, a pesar de que son ramas que derivan de la biología, pueden ayudar a otro tipo de ciencias. Y bueno, otra de las más importantes que tenemos es a la genética. Y la genética es una rama muy importante, ya que deriva o incluso la podemos considerar como una ciencia aparte, porque se encarga del estudio y de la manipulación, junto con la biotecnología, del ADN. Todo lo que interviene en nuestro ADN, nuestras características de por qué nacemos con ojos azules, ojos cafés, el cabello quebrado, por qué somos rubios, pelirrojos, castaños, morenos, rubios, altos, chaparritos. Todo esto se encarga la genética, y no nada más de nuestras características físicas, también porque se heredan ciertas enfermedades o porque hay alguna persona que nace con esquizofrenia. Todo esto lo va a estudiar la genética. Sin embargo, cuando la genética se une con la biotecnología, vamos ahí en esta unión a estudiar la manipulación propiamente ya de la estructura del ADN. ¿Cómo cuáles aplicaciones hay de la biotecnología y la genética? Que en algunas partes lo llaman como biogenética. Cuando la biotecnología está presente en la genética, es lo que llamamos, o la aplicación más acertada o más visible en estos últimos tiempos, es la manipulación de organismos transgénicos o la creación de organismos transgénicos, alimentos, y ya en algunos casos, en algunos países, hasta podemos observar que están haciendo experimentos con la creación de órganos a partir de la biotecnología. Entonces, esto de la biotecnología y la genética, por eso está dando un auge en estos últimos tiempos, pero la genética y la biotecnología no existirían si no tuviésemos esta parte base de la biología. Y obviamente cada una de estas ocupa diferentes ciencias o técnicas a la vez. Por ejemplo, la biología celular, como estamos estudiando o microorganismos y una parte tan pequeñita de un ser vivo, podemos también ahí o aplicar o ayudarnos de la microbiología o de la virología, que propiamente microbiología se encarga del estudio de microorganismos y la virología específicamente de los virus.
Dentro de la ecología también podemos observar que se ayuda un poquito de la mano de matemáticas, sobre todo de la parte de estadística, porque vemos también un poquito de la cinética de desarrollo, cuando una población crece dentro de un ecosistema y pues se hacen análisis. Incluso también en la zoología y la botánica se puede ayudar de esta parte de matemáticas. Y bueno, química y física creo que son, por decirlo así, es un conjunto de ciencias que son familia, y obviamente química y física serían las hermanas de biología. No podemos hablar de biología si no comprendemos física o si no sabemos de reacciones químicas. Entonces, todas se unen, por eso están en forma de ciclo, porque a pesar de que cada una estudia de diferente manera los organismos, al final de cuentas nos dan este producto y el estudio que es propiamente de la vida. Y bien, dentro del estudio de la vida, vamos a organizarlo para una mejor comprensión. Y dentro de este estudio de la vida tenemos nuestra clasificación de los reinos, que es el reino Animalia, o específicamente donde habitan los animales. El reino Fungi, que es donde vamos a tener presencias de hongos, y no nada más esta parte de los hongos que parecen como que casita de pitufo, ¿no? Vamos aquí, el reino Fungi se estudia y se concluye que hay varios tipos de hongos, no nada más con una especie de sombrilla. Hay hongos que parecen como que tienen una estructura plana, como el moho que a veces tenemos en casa, lamentablemente, y que es tóxico. Este tipo de hongos o este tipo de organismos y microorganismos también los estudia la parte del reino Fungi. El reino Plantae, que son obviamente todas las plantas, árboles, arbustos, y como lo podemos observar aquí en la imagen, también la parte de los nopales, hojas, todo lo que involucra una planta. Posteriormente, en el siguiente nivel, es el reino Protista, que es donde vamos a interactuar con algas, bacterias. Este es el reino más pequeñito, pero es uno de los más vastos también en cuanto a organismos que viven o microorganismos que viven en él. Y también tenemos al reino Monera, que aquí propiamente ya es más específico estudiar a todo tipo de bacteria. ¿Por qué? Porque al final de cuentas existen teorías de evolución que propiamente las vamos a ir viendo conforme avancemos este curso, que nosotros o parte de algunos organismos derivan de las bacterias. Entonces evolucionan, se adaptan y pues tenemos como resultado los organismos que ahora conocemos, que incluso existen también estas teorías de que nosotros también podemos seguir evolucionando y adaptarnos a la situación que nosotros tengamos. Bien, espero que hasta aquí no vaya ninguna duda, porque dentro de los reinos vamos a encontrar ciertas características. El reino Monera, que es propiamente el más pequeño y el que le sigue es el Protista, el reino Monera pues va a estudiar organismos procariotes unicelulares, como por ejemplo bacterias probióticas o que nos hacen algún daño, por ejemplo que nos provocan alguna infección, ¿vale? Y las probióticas, las que nos ayudan, por ejemplo, a hacer digestión, como esta marca tan conocida de alimentos. Esos son bacterias. Aquí no va a distinguir si son buenas o malas para el metabolismo, simplemente las va a englobar en todos, el reino Monera. En el Protista es donde no nada más los estudian, sino que también interactúan, ¿no? Por eso se clasifica. Y bueno, en el Protista vamos a encontrar organismos eucariotes, unicelulares y descendientes más inmediatos. O sea, hace que va a estudiar a los hijos de estas células o de estos organismos que tengamos presentes en el reino Protista, como son las algas y los protozoos. Las algas son estas plantitas que vemos en los lagos, que son como hojitas que están medio flotando o en el fondo del mar, que le dan estas tonalidades turquesa o verduzcas al mar o a una laguna. Y los protozoos son microorganismos muy parecidos al plancton, que en algunos casos sirven de alimento para ciertos tipos de peces o cierto tipo de depredadores. Obviamente de sus depredadores. Ahora, en el reino Fungi, o también llamado reino de los hongos,
vamos a encontrar los que son organismos heterótrofos que obtienen su alimento por absorción. Aquí los hongos no van a cazar, ¿no? O por ejemplo las bacterias e incluso los protozoos buscan su alimento. En este caso los hongos no, simplemente están estáticos y a partir de los nutrientes que absorben de la tierra o que absorben del aire cuando llega un momento de que necesitan energía, lo van a absorber, no lo cazan. Esa es una de las características de este reino. No realizan fotosíntesis. Y bueno, la pared celular contiene generalmente quitina. La quitina es una sustancia que los ayuda precisamente a obtener su alimento. ¿Y dónde vamos a encontrar este tipo o cuáles son los ejemplos más representativos de este reino? Las levaduras y las setas. Obviamente también las trufas, el moho. Y bueno, ¿dónde encontramos estos organismos en nuestra vida cotidiana? Las bacterias obviamente las encontramos pues ya sea como se los vuelvo a repetir, en alimentos o incluso en superficies que están dañadas o que tienen mucha suciedad. Las algas pues obviamente en ciertas condiciones marítimas o con agua, igual los protozoos. Y las levaduras las podemos encontrar ya sea en forma de infección, como cuando tenemos alguna infección en nuestro organismo, puede ser causada por levaduras, o también existe otro tipo de levaduras que son comestibles, que son por lo general las que se ocupan cuando nosotros hacemos pasteles, cuando hacemos pan para hornear, o también cuando queremos fabricar bebidas alcohólicas. Se ocupan para fabricar ciertas bebidas alcohólicas, se ocupan de cierto tipo de levaduras en ciertas condiciones y de aquí obtenemos el producto del alcohol. Pero es alcohol que se consume, no el alcohol para curar heridas. Y bueno, el siguiente reino, que es el vegetal o el reino Plantae, también conocido, aquí vamos a conocer organismos inmóviles que sí realizan fotosíntesis por medio de una pared celular compuesta de celulosa. Esa es la diferencia entre el reino fungi o de hongos con el reino Plantae o vegetal. Uno no realiza fotosíntesis, mientras que el vegetal sí la realiza, y de hecho, si no tuviésemos ese proceso de fotosíntesis, no sería el planeta como nosotros lo conocemos, como el planeta azul. Porque el proceso de fotosíntesis invierte y también nos da mucha energía, a pesar de que no somos organismos del reino Plantae, pero sí la aprovechamos. Y bueno, ¿cuáles son los ejemplos que tenemos en nuestra vida cotidiana? Musgos, helechos, árboles, flores, arbustos, todo esto realiza fotosíntesis, muy independientemente de que si estamos hablando de una planta de luz o de sombra, porque el proceso de fotosíntesis sí cambia, pero al final es el mismo objetivo, que es darnos energía, y en este caso a las plantas darle energía y respiración. Y bueno, el último nivel, que son los organismos más grandes, ya no son microscópicos o pequeños, relativamente pequeños, que es el reino Animalia o animal, que son organismos móviles sin pared celular, ingieren alimentos y presentan tejidos diferenciados, por ejemplo los hombres, o bueno, todo el ser humano, animales, aves, moluscos, peces. Todos estos organismos somos pertenecientes al reino Plantae, Animalia. Nosotros pertenecemos a este reino. Entonces, para nosotros o para las personas que estudian o que se dedican a estudiar estas partes de biología, necesitan obviamente establecer una unidad fundamental. Pero antes de organizarse o de definir esta unidad fundamental, necesitan ver qué hay detrás y qué hay después de esta unidad fundamental. Como ya lo dijimos, nuestra unidad fundamental es la célula, pero existen niveles diferentes de organización de la materia, tomando en cuenta que, como lo acabo de decir, física y química son hermanas y son las que van de la mano con biología. Por lo tanto, no podemos, o es muy difícil, separar una de la otra. Por lo tanto, los niveles de organización de la materia son niveles cuánticos observados en física y en química, del cual obtenemos
el primer nivel, que es el subatómico, donde tenemos cargas positivas, negativas o neutras. Cuando estas se unen, forman un átomo. La unión de varios átomos hacen una molécula. Y la unión de varias moléculas nos dan, bueno, en el caso de biología, biomoléculas, que pueden ser, o el ADN, las biomoléculas, que son proteínas, carbohidratos, lípidos, y propiamente pues nuestra molécula de ADN. Es la unión de varias moléculas sencillas, nos hacen una molécula o biomolécula más compleja. Cuando nosotros tenemos presencia de estas macromoléculas, necesitamos un espacio donde resguardarlas o donde hagan propiamente sus funciones, que es en los organelos, o también llamadas partes de la célula. Cuando nosotros tenemos los organelos, que ahorita vamos a ver cada uno de ellos, en diferentes células, vamos a formar propiamente lo que es ahora sí la unidad fundamental de biología. ¿Te das cuenta? Para la unidad, para biología, la unidad fundamental es la célula. Sin embargo, la unidad fundamental para química es el átomo. Entonces te das cuenta, vaya, para uno es más pequeño, la importancia radica en un nivel más pequeño. Sin embargo, ya la célula es pequeña y aún así es un universo por estudiar. Y bueno, un conjunto de células, independientemente del tipo que sean, hacen un tejido. Un tejido o un conjunto de tejidos hacen órganos. Cuando nosotros tenemos una serie de órganos, igual necesitamos en donde resguardarlos y cómo se comuniquen entre sí. Y para eso necesitamos de los aparatos y sistemas. En nuestro caso, ya que somos seres del reino animal. Cuando nosotros tenemos un conjunto de sistemas que se están comunicando entre sí, los órganos, por medio de estos, necesitamos ya formar una base. Y esta base la llama individuo. Cuando el individuo se forma, necesita de interactuar con otros para su bienestar, ya sea psicológico y de alguna manera biológico. Y la unión o la vasta actividad de individuos que existen en un lugar determinado lo vamos a llamar población. Las poblaciones hacen una comunidad. No una comunidad como de, ay, mi vecino, mi vecinita, no. Una comunidad de ser humano, seres animalitos, plantas, y la unión de todos estos organismos nos van a formar un ecosistema. Por ejemplo, un ecosistema ya sea con selva húmeda, en hielo, todo esto. Y la unión de varios ecosistemas hacen la biosfera y propiamente vamos a formar lo que es el planeta Tierra. Entonces, como podrás darte cuenta, a pesar de que la célula es la unidad fundamental de biología, necesitamos de todos los demás. Y es por eso que aquí también podemos observar que biología se une tanto química y física como incluso en aspectos psicológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque en donde empezamos a ver población, aquí vamos a interactuar con varias personas o con varios individuos para el bienestar de nuestro planeta Tierra, de nuestro hogar. Y bueno, pero vamos a ver cuántos tipos de célula tenemos. Ya vimos que es la importancia, porque a partir de ahí nosotros como seres humanos empezamos a existir, como seres vivos, seres humanos. Y bueno, no todos los organismos vamos a ser iguales. Existen dos tipos de célula. La primera, que es la procariota, y la segunda, que es la eucariota o procarionte. Eucarionte es lo mismo, no se preocupen. La procariota son células muy pequeñas que generalmente van de entre 1 a 10 micras de tamaño. Para que lo puedas visualizar un poquito mejor, imagínate la punta de una aguja, de esas que ocupan para coser la ropa. Ahora, esa punta divídela entre 10,000 partes. Esas 10,000 partes es el tamaño de una célula procariota. Imagínate lo pequeñita que son. Ahora, otra diferencia que podemos encontrar, o una característica muy representativa de la célula procariota,
es que no hay un núcleo delimitado por una membrana. Sin embargo, el núcleo no está definido. Por lo tanto, la información genética, su ADN, se encuentra regado en toda la parte de... en todo el soporte de la célula. Y bueno, por ende, su DNA se encuentra en un cromosoma único en el citoplasma. Y bueno, son inmóviles, aunque de vez en cuando presentan flagelos simples. Estos flagelos, que ahorita lo vamos a visualizar porque es una parte de la célula llamado organelo, sirven para la movilidad y tienen un aspecto como de látigo. Con esto, algunas células procariotas, cuando llegan a moverse, son muy lentas, pero con este se pueden ayudar. Digo, son por lo general inmóviles, pero sí se ha encontrado alguna que otra vez algún organismo procariote que se puede mover gracias a estos flagelos. Y bien, la eucariota es todo lo contrario a la procariota. Son muy grandes y generalmente miden de entre 10 a 1000 micras. Entonces son 10 veces más lo que mide o incluso hasta 100 veces más lo que mide una célula procariota. Son mucho más grandes, por lo tanto, estas sí tienen un núcleo delimitado, son más estables. ¿Qué más podemos encontrar de la célula eucariota? Sí tienen un núcleo definido, por lo tanto, en ese núcleo vamos a encontrar toda la información genética, que es el DNA, y por lo tanto, como hay un núcleo, sí necesita de varios cromosomas para poder salvaguardar este ADN. Y bueno, cuando se mueven, porque si aún así la célula procariota se mueve poco o incluso son inmóviles, la eucariota, como es más pesada, más grande, pues tienden a ser un poco más pasivas. Cuando son móviles presentan, igual que las células procariotas, cilios o flagelos complejos, o también llamados pilis o pelos, que les sirven para la movilidad. Sin embargo, aún son muy lentas en comparación de las células procariotas. Entonces, por lo tanto, las células son organismos relativamente inmóviles. Y bueno, a continuación, como podemos observar en la pantalla, encontramos lo que es una célula procariota y una célula eucariota. Son de diferentes aspectos, como podrás ver, en la célula procariota parece una especie de cápsula. Y este pequeño flagelo que deriva de una parte de ella es el que le sirve de movilidad, a pesar de estas líneas pequeñitas, que también le sirven como una movilidad, que son los pilus o fibrillas. Pero si te das cuenta, es prácticamente una célula pequeña. Consta de membrana y de paredes celulares que le sirven como protección, pero a diferencia de la célula eucariota que ves en el lado derecho de tu pantalla, sí tiene un núcleo definido. Ahorita las vamos a ver un poquito más detalladas. Y en este núcleo que está definido existe un nucleolo donde va a estar almacenada nuestra información genética. Una comparación que podemos hacer o una referencia al aspecto físico de estas células, haz de cuenta que la célula procariota parece una gelatina. Es inestable, tiene una membrana plasmática que sí la protege, pero todos los organelos que constan de ellas no están en una placa o en una base sólida. Si tú hicieras un corte, que de hecho esto es lo que se encarga un poco la genética y la biología celular, para estudiar precisamente estas partes o incluso el ADN, se llegan a hacer cortes en estas células. Para hacer un corte en una célula procariota es muy difícil, por lo mismo de que no está estable. Sin embargo, y bueno, porque es muy pequeña. Sin embargo, en la célula eucariota es mucho más grande, más estable, un poquito más densa. Y aquí específicamente sí podemos ya saber en dónde se encuentra el ADN. ¿Por qué? Porque sí tiene el núcleo definido. En la célula procariota no. En toda esta parte que visualizamos de color gris, azul,
donde se encuentran los ribosomas, el nucleoide. A pesar de que ahí dice nucleoide de ADN, no está específicamente ese nucleoide en un lado específico de la célula, en un lugar específico, está regado por toda. Es mucho más fácil encontrar el ADN de la célula procariota al ADN de la célula eucariota, porque en la eucariota tenemos que buscar dónde está el núcleo. El núcleo no necesariamente está en el centro. Si está en el centro, es una maravilla de célula, sin embargo, puede estar en otro tipo o en otra localización. Sin embargo, una vez encontrado el núcleo, podemos extraer nuestro material genético. Y bien, vamos a estudiarlas y a conocer sus aparatos o sus orgánulos representativos de cada una de ellas. En la célula eucariota, que es nuestra célula animal, porque también la podemos encontrar así como célula animal y vegetal, la eucariota es la animal. Bien, como ya te lo dije, tiene un núcleo definido. El núcleo definido va a contener a este nucleolo. Y el nucleolo va a salvaguardar todo el material genético y nuestras proteínas que nos sirven obviamente para la acción de replicación y duplicación de ADN. Otro de los aparatos o de los organelos que podemos encontrar en esta célula eucariota es el llamado aparato de Golgi, que son sacos y vesículas como un aspecto cavernoso que intervienen para la secreción celular, o también nos sirve para todo este material que ya no necesita la célula para estar nutrida, va a dar al aparato de Golgi. Es como una especie de desecho también. Bien, tenemos nuestras membranas nucleares que nos sirven de soporte para contener a todos los organelos. Los ribosomas, que nos ayudan a la síntesis proteica para que la célula produzca proteínas y podamos llevar a cabo también las funciones del ARN, que este ARN o RNA lo vamos a conocer en nuestras próximas clases, al igual que el ADN. Tenemos un retículo endoplasmático que puede ser de dos tipos, rugoso y liso. Este retículo endoplasmático, cuando es liso, nos ayuda a formar lípidos que nos sirven de alguna parte o de alguna manera para nutrir por otra vía a la célula. Que lo ideal es de que nosotros, o como seres humanos, como seres animales, nos nutramos con carbohidratos. Y bueno, el rugoso nos va a servir como almacén de proteínas de esta célula. Los lisosomas van a almacenar enzimas que nos van a ayudar a la digestión celular. Las enzimas son una especie de compuestos que ayudan a acelerar los procesos químicos para poder llevar a cabo esta digestión. También tenemos otra parte muy, muy importante de la célula, aparte del núcleo, o en este caso nucleolo, que es la mitocondria. Nosotros necesitamos llevar un proceso de respiración celular y se da entre el centriolo, que es donde vamos a obtener la energía o donde va a iniciar nuestra molécula de carbohidratos a degradarse para poder continuar con este proceso de respiración en la mitocondria. La mitocondria posee todo el material genético o lo sintetiza para poder obtener esta energía que necesitamos para hacer nuestras actividades de la vida diaria. Tenemos también una parte que son los microtúbulos, que actúan como una especie de soporte para el transporte o determinar la forma de la célula. Es como cuando tú construyes alguna casa, alguna maqueta y necesitas de una base, por eso dice como andamio. Entonces, esta base, cuando digamos echas una especie de colado, ayudan los microtúbulos a que dé este soporte de la célula. ¿Por qué? Porque la célula animal necesita, como tiene demasiados organelos, necesita estar fuerte y cargar a todos. Es por eso que los microtúbulos son la parte resistente de la célula. Y bueno, obviamente la membrana plasmática y la membrana nuclear nos ayudan como, aparte de contener a los organelos, también nos ayuda como alguna parte o de alguna manera a salvaguardar o
a proteger a la célula. Porque existen veces que las células chocan entre sí y a pesar de que son pequeñitas, pero si lo vemos a nivel celular, son choques muy violentos entre ellas. Entonces, para que precisamente no pierda esta estabilidad que otorgan los microtúbulos, las membranas y las paredes celulares le van a ayudar a protegerse de esta manera. Esto es en cuanto a la célula eucariota, que también tiene muchas similitudes en algunas partes con la célula procariota. La célula procariota, como es más pequeña y es menos inestable, tendremos organelos en menor proporción. Sin embargo, la pared celular y la membrana plasmática ocupan la misma función que como si fuera una célula eucariota. Mientras que la pared celular va a formar una barrera protectora, la membrana plasmática va a contener a estos poquitos organulos, como lo quieras llamar, en esta célula procariota. Ahora, también necesitamos de ribosomas, que son propiamente para bacterias, donde intervienen igual la síntesis de proteínas, pero más orientadas a estos organismos procariotos. Tenemos un citoplasma que nos va igual a darle esta estructura gelatinosa, por eso se llama citoplasma. Tenemos los plásmidos, que es una molécula de ADN que, bueno, nos va a ayudar a contener la información genética y a ver la resistencia que existen en bacterias. Es la que nos brinda qué tan resistente es una bacteria o algún organismo procarioto para poder estudiarla. En este plásmido es como si fuera el informe o toda la estructura genética de esta célula. Claro, los plásmidos los encontramos en toda la célula, no hay un lugar específico y de hecho pueden hasta moverse. Tenemos los flagelos que intervienen en el desplazamiento de esta célula. Una vez más lo digo, no son de moverse mucho, pero cuando existe un flagelo es porque hay una movilidad muy pequeña. Tenemos los que son los mesosomas, que son proyecciones hacia el interior de la membrana plasmática. Estas proyecciones, digamos que son una especie de huecos o de sacos, donde nos van a ayudar a nutrir o a obtener ciertas sustancias que necesita la célula para la división celular. También la cápsula, que nos va a proteger de cualquier anticuerpo, cualquier organismo que quiera atacar o que quiera destruir a esta célula. La cápsula lo va a proteger, no nada más la pared y la membrana plasmática. También este tipo de cápsulas la podemos encontrar. Lo evita de alguna acción de anticuerpos, como ya lo dije, y de la pérdida de humedad. ¿Por qué? Porque esta célula, al ser una célula vegetal, necesita de agua para poder subsistir, o al menos de un organismo que esté húmedo o de un medio húmedo. Es por eso que algunas clases de hongos o de bacterias crecen en estos medios húmedos. Por eso es muy necesario a aquellas personas que son deportistas, se sequen muy bien sus partes de cuerpo, como son el pie, manos. ¿Por qué? Porque en estas superficies pueden albergar este tipo de organismos. Tenemos un cromosoma bacteriano, que es propiamente la molécula de ADN, y contiene aún más la información genética. Y bueno, en algunos casos existen los llamados filis, que son estas líneas rojitas que salen dentro de la célula, que también le sirven como movilidad, pero no le ayudan mucho, porque la inestabilidad de esta célula es muy, no ayuda mucho a que ella misma se proteja. Sí, por eso tiene la pared celular, la cápsula y la membrana, pero en algunos casos sí ha habido un poquito de choque en este tipo de células, lo cual provoca pues ahora sí que lo que es muerte celular,
o algunas fracturas que posteriormente tengan consecuencias a la hora de realizar la reproducción celular o lo que llamamos también como división celular. Y en las próximas clases vamos a conocer estos procesos de división celular. Por lo tanto, en nuestra siguiente clase, antes de tocar un poco la parte de reproducción, necesitamos conocer la parte del metabolismo y de cómo vamos a nutrir o cómo la propia célula va a empezar a vivir. Nosotros, para poder hacer nuestras actividades cotidianas, pues sí necesitamos de alimentarnos, beber agua, hacer ejercicio. Así como nosotros lo hacemos, que propiamente somos un organismo que deriva de un conjunto de células, la célula necesita también esto, necesita alimento, necesita hacer un proceso de digestión, lo cual vamos a observar en nuestras próximas lecciones. Y bueno, de mi parte es todo y que tengas un buen día. Nos vemos. Bye.